hermanos y hermanas, mucho gusto de poder estar otra vez con ustedes. Vamos a leer el pasaje que nos dieron para compartir, es Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, este es el pasaje que nos dieron para compartir y el tema era la esperanza del momento cuando estemos allí con el Señor. El lugar, vamos a ver en primer lugar el trasfondo donde fue dicho este pasaje. El lugar es el aposento alto, la noche anterior a la crucifixión del Señor Jesús. Está con sus discípulos y él allí va a dar este sermón del aposento alto, capítulo 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan. Lo primero que vamos a decir, primer punto, que esta promesa, esta esperanza que Jesús le da es solo para los creyentes, para los que realmente son salvos, los que verdaderamente un día han creído de todo corazón y se han arrepentido y han recibido a Cristo como su Salvador personal. Esto nos damos cuenta por lo siguiente: en el capítulo 13 está Judas sentado a la mesa, está con los 12, y la Biblia va a relatar esto, capítulo 13, verso 27. Y después del bocado, 26, respondió Jesús: a quien yo diese el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Jonás. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Allí vemos ese momento cuando Judas ya determina su fin. Él decide a quién va a seguir y lo que va a hacer. Y él ya no está más en la mesa, no era creyente. Estas palabras no podrían ser para un inconverso, porque si no tiene a Cristo, no es el destino o esta esperanza que les espera, ¿no? Esta esperanza es para aquellos que un día realmente hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. El momento en que Jesús va a decir esto, dice capítulo 13, verso 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. El momento en que Jesús saca esta palabra, le va a decir estas palabras, después, inmediatamente después de lo que ocurre esto con Pedro. Pedro le dice: yo te quiero seguir, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y él dice: no me vas a poder seguir ahora. Él tenía que ir al camino de la cruz, donde nadie podía estar con él. Él solo debía hacer la ofrenda, el sacrificio para nuestra salvación. Y Pedro le dice: mi vida pondré por ti. Pedro era sincero, evidentemente. Él quería y estaba dispuesto a hacer algo por él. Pero Jesús le va a enseñar aquella noche la debilidad humana, la tremenda debilidad humana. Y Jesús le va a decir: esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Horas después, esto se iba a estar cumpliendo. Pero en ese momento, cuando Jesús le dice a Pedro: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, allí en el aposento se generó un ambiente pesado. ¿Cómo puede ser que Pedro vaya a negar al Señor? Y entonces, en ese momento es cuando el Señor les dice, capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Es ese momento, es esa situación, es ese instante cuando Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de los discípulos estaba totalmente turbado. Era un momento muy triste, muy tenso. La turbación, que es el estado de ánimo que no sabe qué hacer ni qué decir. Eso es lo que estaba pasando por dentro de los discípulos. Y el Señor, que veía todo eso, Él les dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En el capítulo 14, verso 27, Él le va a decir: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Le vuelve a repetir unos versículos más adelante la misma expresión. Ahora, Él le va a decir: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Él le va a hablar ahora de la casa del Padre, el lugar de donde Él había salido. Juan capítulo 13 dice: del Padre había venido y al Padre iba a volver.
Ahora le comienza a hablar de ese lugar, la casa del Padre, el cielo, ese lugar que es indescriptible. Es interesante notar también que en el Antiguo Testamento David va a hablar de la casa del Padre. Cuando él escribe el Salmo 23, escribe todo el proceso del cuidado del pastor con la oveja a lo largo de las distintas circunstancias. El Salmo termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él, sin tener la revelación que nosotros tenemos de la venida del Mesías, de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, él tenía esta esperanza, porque Dios se la había revelado. Él tenía la misma esperanza que nosotros tenemos. David ya está allí, en esa casa, en ese lugar, la casa del Padre. Ahora, ¿cómo poder hablar de la casa del Padre? ¿Cómo poder describir ese lugar? Porque cuando uno mira la palabra de Dios y puede entender algunas cositas, se da cuenta que Dios es muy grande, pero tremendamente grande, infinitamente grande, y que nosotros somos muy pequeños, que nunca podremos llegar a entender aquí lo que tal vez podamos entender en la eternidad. Cuando el rey David va a ofrecer sacrificio y a dedicar el templo, Salomón a dedicar el templo, él va a decir: los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, que Dios está mucho más allá de los cielos. Del universo, que es infinito, Dios está mucho más allá. ¿Cómo poder describir ese lugar, la casa del Padre? Cuando uno va al libro del Apocalipsis se va a dar cuenta que allí puede encontrar figuras, tipologías de lo que, al describir el cielo, calles de oro, mar de cristal, y todo ese tipo de cosas que el Espíritu Santo inspiró a Juan para dejar unos detalles de lo que sería el cielo, la casa del Padre. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, encontramos interesante esto de encontrar 4 casas al leer la Biblia. 4 casas, y nosotros habitamos. Primera casa es nuestro cuerpo. En la 2 Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo dice: sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, o sea, este cuerpo, tenemos de Dios una casa eterna no hecha de mano en los cielos. Tenemos la casa donde vivimos con la familia, cocina, baño, comedor, donde vive mamá, papá, los hermanos, el lugar donde vivimos todos los días. Tenemos la casa de Dios, que Pablo le dice a Timoteo en la 2 carta: esto te escribo por si tardo ir pronto a verte, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Tercera casa, que es la iglesia local donde nos reunimos. Y la 4ª casa, aquí está la 4ª casa, la casa del Padre. Esta no está en la tierra, no está aquí, está en el cielo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a describir esto? 2 Corintios, voy a leer 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo fue llevado al 3er cielo, fue llevado a este lugar. ¿Pero qué dice Pablo? Yo no puedo describir en un lenguaje humano lo que vi, oí, allá. Es imposible, es imposible. Lo cierto es que ese lugar está, y ese lugar es el que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Y Jesús dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahora, si quisiera que pudiéramos ver en estos minutos que nos quedan, mirando el libro de Apocalipsis capítulo 21, para poder entender algo con nuestra mente pequeña, humana, lo que no podemos entender en cuanto a lo que es lo infinito de Dios y lo que es realmente ese lugar, el cielo. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La Biblia aquí va a hablar de 4 cosas que nosotros conocemos y conocemos muy bien, que en ese lugar no van a estar. Ahora, esto es algo interesante porque nos ayuda a poder pensar y entender qué hermoso que será ese lugar. Porque cuando la Biblia habla de eternidad, la Biblia habla que el tiempo ya no más será. Así, nosotros estamos acostumbrados a vivir, nacemos, vivimos y morimos dentro de lo que es el límite tiempo. En aquel momento no habrá tiempo. ¿Cómo podemos entender nosotros eso? Describir, vivir fuera del tiempo. Bueno, allá no habrá tiempo. El sol, no habrá sol. ¿Cómo podemos nosotros describir un lugar donde no haya un sol?
no va a haber un sol. Entonces, nosotros al mirar este pasaje de Apocalipsis 21, podemos considerar algunas cositas que nos van a ayudar a contemplar ese lugar y lo que será ese lugar. Dice que en ese lugar ya no habrá más muerte. No habrá más muerte. El ser humano nace identificado con la muerte. Nacemos y una cosa segura sabemos, un día morimos. En la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Allá no habrá muerte, allá no habrá cementerios, allá no habrá que llorar al ser querido que llegó el momento de la partida. No habrá muerte. ¿Cómo podemos entender un lugar donde no haya muerte? Bueno, eso es lo que nos está describiendo la Biblia de lo que es la casa del Padre, lo que será ese lugar. No habrá muerte, no habrá muerte. Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 4 dice, no habrá más llanto. Y el ser humano está identificado con el llanto. Desde el día que nacemos llorando. Y a lo largo de la vida muchas lágrimas van a correr por nuestras mejillas. El llanto es algo que está metido dentro de nosotros. Pertenece a lo que somos nosotros como seres caídos. Habrá llanto de mucho dolor en este mundo. También habrá llanto de alegría. Pero la Biblia dice que allí no habrá llanto. O sea, nadie va a tener que llorar. No lloraremos por nada. ¿Se imaginan eso? Estar en un lugar donde no vamos a llorar. Nunca volveremos a llorar. Tercera cosa que dice el texto. No habrá más clamor. Nadie tendrá que clamar así. Nadie. Y esto es muy interesante. La Biblia dice, tenemos una gran promesa del Señor. Clama a mí, yo te responderé. Y es verdad, Él responde a nuestro clamor. El único clamor que no respondió fue el de Cristo en la cruz. Porque nos amó tanto que tuvo que dejar de lado a su Hijo para no escuchar el clamor de Él cuando Él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando ustedes y yo clamamos y no se escucha. Pero así no habrá necesidad de clamar. Nadie tendrá que clamar. No habrá necesidad de clamor. Y luego lo cuarto que dice, no habrá más dolor. No habrá más dolor. ¿Cuántos dolores, no? Físicos, emocionales, mentales, psíquicos, dolor. Nadie puede decir yo no conozco el dolor, porque todos lo conocemos y lo conocemos muy bien. Y sabemos lo que es cuando de pronto tenemos un dolor y ese dolor pasa. ¿Cuánto alivio nos deja? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta paz? Allá no habrá dolor. 4 cosas que la Biblia nos dice que nosotros conocemos en experiencia y palpamos todos los días, que allá no va a haber. Entonces uno puede imaginarse cómo será la casa del Padre. Aquellas cosas que nosotros padecimos y sufrimos aquí, allí no estarán. No van a estar, porque allí va a estar el mismo Señor. Y dice San Juan capítulo 14, para ir redondeando el pensamiento, el texto que leímos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa del Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esta es la promesa que va a cumplir el Señor. Y 1 Tesalonicenses 4 describe esto, nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, aquellos creyentes que han muerto, que están en el sepulcro. Dios también traerá con Él a los que durmieron en Él. Porque dice la Biblia que los muertos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un instante. 1 Corintios dice, en un abrir y cerrar de ojo. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Jesús dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nosotros hoy podemos disfrutar de la comunión de Dios y de la presencia de Dios, pero hay una realidad en la vida de todo ser humano y de todo creyente sincero. No siempre estamos con Él. No siempre estamos con Él. Pero en ese momento, será un momento eterno, siempre estaremos con Él. Y el pasaje termina diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es la razón por la cual ese lugar va a ser tan maravilloso, tan distinto? Número 1, porque allí va a estar el mismo Señor. Ese Señor que no vemos pero que amamos. Y la otra, que allí no habrá pecado. Ya no habrá pecado. La obra de Cristo habrá sido completada totalmente. Y ya no habrá
pecado. No habrá separación porque el pecado produce separación entre Dios y los hombres. Así que, hermanas, les dejo este pensamiento para pensar, para meditar, para reflexionar, para mirar hacia adelante con esperanza. Pedro dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo está vivo y ese Cristo vivo vendrá a buscarnos para sacarnos un día de este mundo y para poder estar allí, como dice 1 Tesalonicenses, estaremos siempre con Él. Muchas gracias, que Dios les bendiga.